Hippies y marxistas. Seguro que para muchas personas del ámbito conservador o de lo que llamábamos derecha, estos dos conceptos son prácticamente sinónimos. Pero este vídeo os va a aclarar muchas de las diferencias que no conocíais. Y también para la gente de la izquierda que militáis incluso en estos movimientos os va a aclarar bastante qué son cada uno de ellos. Bueno, para situar, como siempre, la cuestión, hay que ir a la historia, ¿no? Porque ahí es cuando entendemos las interrelaciones entre los movimientos y las cosas que han sucedido, ¿no? Bueno, como todos sabéis, el movimiento hippie nace a finales de los años 60. 68 es el momento cumbre, pero todo se va filtrando y se va moviendo en el año 65, 66. No es por nada, me voy a tirar un poco el rollo, pero en este libro, en El asesinato de la música, tengo 30 40 páginas que creo que es lo mejor que he escrito, en donde coloco todas las piezas del puzzle, del rompecabezas, de qué pasó con el movimiento hippie, cómo se creó. No lo voy a contar ahora porque eso es para otro vídeo. Pero bueno, por hacer un resumen, mi opinión, después de haber investigado a fondo, y bueno, como sabéis, yo me siento un hippie en mi interior, yo creo que el detonante de todo fue la muerte de Kennedy. Año 63, recordarlo. O sea, el shock, el trauma que vivió la sociedad norteamericana y particularmente la juventud con la esperanza que tenían puesta depositada en Kennedy, bueno, de alguna manera explotó con el verano del amor y con todo este movimiento hippie que, bueno, como ya he explicado en alguna otra ocasión, bueno, comienza con el autobús de Ken Kesey, el escritor de Alguien voló sobre el nido del cuco, que a su vez había tomado LSD con Timothy Leary, y llegan a Los Ángeles y encuentran con Franz Zappa. Bueno, no lo voy a contar todo porque, como digo, está en este libro, pero bueno, el movimiento hippie en realidad es una reedición del movimiento anarquista, una actualización, podríamos decir, que a su vez fue una actualización de los socialistas utópicos, que a su vez lo que hicieron fue intentar encajar la sociedad comunitaria que en ese momento, en el siglo XIX, está empezando a morir a base de la industrialización, mezclándolo con este sistema cooperativista, ¿vale? Entonces, bueno, allí en el movimiento hippie, bueno, pues fue canalizado por las estrellas del rock, que a su vez habían bebido del movimiento beatnik, y bueno, pues yo he comentado que es muy curioso cómo la persona que más se puede hacer responsable de la creación del movimiento hippie, el señor Bob Dylan, alias Robert Zimmerman, se quitó de en medio en el año 66 con un supuesto accidente de moto, y bueno, luego todo lo que vino después con la droga, que pues dejó machacado a ese movimiento. ¿Qué ocurrió? Que fue manipulado por unas fuerzas donde encontramos a el elemento judío, por supuesto, con Avi Hoffman, que luego formaría un partido político, el partido Yippie, de donde vendría la palabra Yuppie. Bueno, en realidad el movimiento hippie es muy complejo, ¿no? Porque está la música, está ese deseo innato, está esa conexión con lo ancestral, con el chamanismo muy importante, la filosofía oriental. Recordad que había llegado Krishnamurti, Suzuki con el Zen a Estados Unidos, Krishnamurti entraría en contacto con Aldous Huxley, con Linus Pauling. Es importantísimo, esto no lo ha contado nadie, pero la aportación de Jiddu Krishnamurti para la creación de la física cuántica es vital, porque de las conversaciones, él le dio las ideas, digamos, a los cuánticos, que luego las llevaron a cabo. Pero luego hay otro elemento que también, bueno, pues ya está documentado. Si puedo, os pongo un cachito de un vídeo de Herbert Marcuse, que es, digamos que fue el más famoso de la escuela de Frankfurt junto con Erich Fromm, pero no el más importante yo creo que fue Adorno y Horkheimer, que son los fundadores, pero Marcuse se pronuncia yo creo mejor, bueno, pues desde la universidad, bueno, pues impulsó mucho este movimiento que, como sabéis, pues tenía en la liberación sexual, luego ya conté el otro día cómo la liberación sexual ha acabado en castración sexual, y bueno, pues básicamente era hedonismo, vamos a arreglar todas las cosas con pis, amor y bueno, y follando, ¿no? Y bueno, pues ahí se los llevaron con la droga y bueno, pues la gente que sabía, y esto es lo importante, qué estaba sucediendo, perdón, por ejemplo, Anthony Sutton, que ya había escrito pues, sobre el asesinato de Kennedy y bueno, lo que estaba detrás, lo que llamamos ahora el Deep State, pues a esa gente no les dieron posibilidad de hablar, porque realmente fue un movimiento
amorfo, sin individualidades, salvo los del rock, que fíjate cómo se los cepillaron a todos los más importantes. El más lúcido, sin duda, John Lennon, el que se dio cuenta de lo que había sucedido. Y bueno, pues continuando con esta explicación, lo vais a ver más claro cuando os hable de cómo nació el movimiento Occupy. Bueno, son todo cosas que yo de alguna manera, aunque no viví en la época hippie, evidentemente, pero sí he vivido, bueno, pues con mis amiguetes, pues tenemos ese rollo hippie, y bueno, he llegado incluso a estar en unas cuantas comunidades y bueno, conozco un poco, no es que haya vivido nunca, pero conozco, bueno, bastante más seguramente que la mayor parte de la gente que está viendo este vídeo de ese movimiento. Y bueno, como me he movido mucho en el terreno del rock, ya sabéis, pues bueno, un amigo mío en el año 85-86 nos habla de una casa ocupa que se llamaba Minuesa, en Madrid. Si alguien no me demuestra lo contrario, esa fue la primera casa ocupa de Madrid. Y de España, quitando lo que pasaba en el País Vasco con los gasteches, que es otro tema un poco aparte, porque ahí estaba apoyado por el gobierno vasco para impulsar todo este tema de HB, ¿vale? Bueno, si hay alguna en el País Vasco anterior, vale, pero realmente el movimiento Ocupa nace en esos años 86, 87 creo, viene de Berlín, porque allí pues de esas casas vacías que había en el Berlín, empezó a surgir este movimiento, Londres y Ámsterdam, y llega a España pues de la gente que había estado por ahí. Al principio es un movimiento de punkis. El movimiento Ocupa es un movimiento de punkis, pero ¿qué pasa? Que los punkis, un tipo que está todo el rato en contra de todo y que es un nihilista, es incapaz de crear nada. De hecho, pues las primeras casas Ocupas eran un caos, sucias. Entonces, el movimiento Ocupa fue evolucionando en tanto en cuanto entraron los anarquistas, que son ya pues una gente más reflexiva, porque los primeros punkis, bueno, como mi amigo, pues era gente que no había estudiado, que no tenía, bueno, mucha sustancia política, digamos. Y luego acaban mezclándose con el movimiento hippie. Realmente la tribu de los Ocupa, la tribu urbana de los Ocupa, son los hippie punkis. Y ahí empieza ya todo el tema de las rastas, se encuentran musicalmente, esto es importante porque la música es lo que aglutina, ahí pues, eran lugares de concierto. La música es la que ha llevado casi toda la, digamos, amalgamando a la juventud. Y, bueno, pues yo, para mi entender, esto será discutible, pero fue el ska y el reggae lo que juntó a estas tribus. El ska venía de la música punky, sabéis que a los skinheads les gusta mucho el ska, y los punkis fueron entrando ahí al ska también. Y del lado de los hippies, Bob Marley y el reggae. Como sabéis, bueno, y si no os lo cuento, el reggae y el ska es prácticamente la misma música, lo que pasa que una más lenta y otra más rápida. Y bueno, de esa confluencia a través de los ritmos jamaicanos, pues entran en contacto. Estamos ya en finales de los 90 y aquí, bueno, pues llega el movimiento antiglobalización y lo que va sucediendo, y esto lo he vivido aquí en el barrio de Lavapiés, en los laboratorios, que era una buena casa copas de donde salió todo este movimiento de Podemos. Claramente. Y bueno, pues llega el movimiento antiglobalización y lo que ocurre es que marxistas, vamos a llamarlos así, marxistas, porque son gente que viene de sociología, políticas y de estas carreras, bueno, pues trabajo social, lavado social, carreras de humanidades, donde han vivido, han sufrido el lavado de cerebro del marxismo freudiano y el marxismo de la escuela de Frankfurt, por eso os hacía el paralelismo con el movimiento hippie, se empiezan a infiltrar ahí y bueno, en España pues siempre se hablaba de la infiltración de Izquierda Unida del Partido Comunista. ¿Por qué? Pues porque necesita galvanizar esos movimientos, porque realmente no, el marxista, y esta es una de las principales diferencias, no propone nada, lo que está es a destruir. Los marxistas son los sofistas griegos. ¿Qué quiere decir esto? Pues son gente que son maestros del arte de la dialéctica, de la dialéctica marxista, que es llevar la contraria y retorcer los argumentos sin proponer nada. O sea, son capaces de mantener dos argumentos contrarios entre sí, como por ejemplo, liberación sexual y en contra de los instintos sexuales, los marxistas freudianos, simplemente para llevar al contrario a una contradicción. Y bueno, pues son expertos en infiltrarse en los movimientos para manipularlos. ¿Por qué? Pues porque la gente, los hippies, son bastante ingenuos. Y esto es una de las grandes diferencias de lo que quiero comentar, que esta visión de los marxistas y los hippies como el yin y el yang. Los marxistas no creen en la naturaleza humana, no creen en el ser humano. El hippie sí. El hippie es una persona que cree en la naturaleza, que está en contacto con la naturaleza y que cree en la evolución humana. El marxista tira para abajo con Freud. El hippie, en principio, tira para arriba con Jung. El marxista es ateo. El hippie
no es que crea en Dios, pero tiene una visión espiritual a través de las tradiciones espirituales ancestrales, el yoga, el tai chi, la medicina natural. Por supuesto, el marxista es cientificista a saco, mientras que el hippie cree en la medicina natural, cree en estas medicinas alternativas. Bueno, son una diferencia detrás de otra, pero la principal, como digo, es que el hippie es muy ingenuo. Al hippie se le maneja muy bien porque va siempre con la positividad y en cambio el marxista va con la negatividad. Y claro, el que sabe poner doble cara sabe manipular al otro, y el marxista sabe que vendiéndose como marxista no va a conseguir llegar a la gente porque no es atractivo. Entonces, ¿qué hace? Se pone el pelo largo y evidentemente fuma porros y va a conciertos porque sabe que ahí es donde está la chicha de lo que puede manipular. Y esto evidentemente nos lleva al movimiento del 15M, que no es más ni menos que lo que pasó con el movimiento hippie. Como digo, previamente está el movimiento antiglobalización, acordaos de lo de Seattle, que encima venía de otro movimiento del rock, del grunge, acordaos, pues los Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, todo este movimiento, que otra vez acaba con la droga, se vuelve a repetir, y llega estos acontecimientos de Seattle que nadie sabía de dónde salía todo eso. Había empezado la globalización, Ignacio Ramonet, que era amigo del padre de Manu Chao, y todo eso con la globalización, pero nadie explicó a qué estaba pasando. Lo que estaba pasando en realidad era el golpe de estado planetario del dinero deuda, bueno, se lo contó, de la OMC y todo este tema, ¿no? Bueno, de ahí han salido Pablo Iglesias y Errejón y toda esta gente, que son los chabritos de entonces. Yo por aquella época paraba algunas veces en varios el laboratorio fue una casa ocupa, digamos que, bueno, era un laboratorio de ideas, fíjate, ya le pusieron ese nombre. Pues yo qué sé, para intentar influir. En aquella época yo ya conocía lo del 11S y bueno, pues intentando ver si en ese ambiente había gente que estuviera dispuesta a conocer lo que estaba sucediendo. Os voy a contar una cosa que para mí es muy triste y me parece muy patética, para que os deis cuenta de que mi vida, lejos de lo que muchos se piensan, ha sido y es muy triste en muchos sentidos. Bueno, ahí se movía también mucho el tema del artisteo, siempre ahí se ha movido la cultura. En esta contracultura se ha movido la cultura y, insisto, por eso los marxistas se han infiltrado ahí. Entonces, nada, hicieron unas instalaciones. Unas instalaciones son este tipo de arte, digamos, interactivo, que también viene de Berlín, por cierto. Y bueno, pues había una especie de exposición colectiva y ahí mi amiga Loreto, de aquí del barrio, que organizaba una serie con otra amiga de casas y calles, y bueno, estaba muy metido en ese ambiente y bueno, pues me tenía cariño, y aunque bueno, le contaba estas cosas, yo creo que nunca se lo creyó, pero un día me propuso, cuando yo estaba ya estábamos hablando del año 2002, estaba con el tema del Club Bilderberg, con los Illuminati, con el Club de los 300, en la Comisión Trilateral, tenía unos documentos, pues imaginaos, 8 o 10 años antes de que todo esto estallara. Entonces se le ocurrió aquello, el laboratorio número 3 creo que había sido una imprenta, entonces había como unos muebles antiguos con sus cajones y tal, y se le ocurrió colocar todos esos papeles como si fueran para una investigación. No sé si, bueno, pues colgando de sitios y tal, como incitando a que la gente investigara. Con toda su buena intención, ya digo, incluso, aunque ella yo creo que ahora sí se lo creerá, pero en aquella época le pareció todo marciano. Bueno, yo me quedé un día ahí a ver qué pasaba y os juro que nadie tocó un solo papel. Fue una cosa, desde ahí me di cuenta, digo, joder, madre mía, la cantidad de años que faltan hasta que la gente, si en este ambiente la gente, bueno, luego le da muchas vueltas a las cosas, pero claro, tiene que ver con toda esta gente de Podemos. Esta gente realmente, primero, no cuidan su ser, su individualidad, miran alrededor a ver qué pueden decir para que sea aceptado por la masa, les temen muchísimo a tener un pensamiento contrario al resto, y en esto hay algo parecido con los hippies, aunque desde luego hay mucho hippie, no se puede generalizar, hay mucho hippie con personalidad propia. De hecho, eso es el hippismo para mí, la personalidad propia y de querer la libertad, ¿no? Lo que pasa es que también el hippismo tiene otra parte gremial, comunitaria, y que ataca a la individualidad, pero bueno, en principio, bueno, pues si a nosotros nos ha atraído a muchos el hippismo es porque ahí sí que había espacio para la individualidad, pero el marxista no. El marxista utiliza su lenguaje, porque ahí es donde gana al hippie.
su lenguaje políticamente correcto, porque como el hippie no tiene el concepto del bien y el mal y no se puede juzgar, en eso están, bueno, es como lo aceptado, bueno, pues utiliza la corrección política con estas palabras, homófobo, machista, tal, y así de esa manera siempre queda como el superior moral. Entonces, como digo, bueno, pues esta izquierda alternativa en España, y esto pasa en todas partes, pues va con muchísimos años de retraso, porque claro, como confía en Noam Chomsky y en científico, en Noam Chomsky del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y en información que está servida por George Soros, pues evidentemente va, bueno, pues no se entera, y como digo, el que va por libre está mal visto en esos ambientes. Y bueno, pues si estamos hablando del año 2002, pues pasaron 8 años hasta que por fin, como pasó con el movimiento hippie, después de toda esta crisis, vuelve a estallar, en este caso con el movimiento del 15M. Y aquí, con este movimiento, vuelve a suceder lo mismo. Estos marxistas se infiltran, o ya os lo puedo asegurar, que fueron ellos los que manipularon las asambleas para que no se llegara a ningún lado. Porque básicamente la idea central de este vídeo es que para que el sistema continúe como está, cada vez que hay un movimiento, lo que tienen que hacer es masificarlo, dejar que todo el mundo hable, sin jerarquizar quién sabe más y quién sabe menos, y sobre todo sin poner una escala de importancia de cuál es el problema, el origen del problema y la llave para llegar al poder. Y eso, que yo he estado en un foro social mundial, en otro foro social europeo, fue lo mismo en los foros sociales, que fueron organizados por George Soros. ¿En qué consistía? Pues lo mismo que el 15M, 14.000 reuniones en las cuales se da igual de importancia a todo para que la gente al final no sepa dónde está el problema. Y como digo, aquí es muy importante, estos marxistas que evidentemente se han preparado en la universidad para manipular a las masas, porque en eso consiste el juego del marxismo. Es una manipulación a través de su lenguaje, sobre todo, esto lo he contado en el otro libro, el de Comunicación Humana, y bueno, pues ese ha sido el gran problema que han tenido los hippies, que han vuelto a caer en la misma trampa, que es la manipulación de los marxistas, y yo creo que ya es hora de que despertéis y que no os dejéis manipular, porque os voy a decir una cosa, el marxismo sin el hipismo y todo este movimiento alternativo está muerto, no tiene capacidad de movilización, no tiene una propuesta, porque esta gente que son sofistas solo saben ir a la contra, no saben crear. Y la creación, evidentemente, viene de la gente que es, pues, que cree en la utopía, de alguna manera. Os preguntaréis cómo son las relaciones entre los marxistas y los hippies. Bueno, es muy difícil definir cada grupo porque el hippie tiene una parte de izquierdista y el marxista tiene una parte de hippie. Por eso lo del yin y el yang. Pero básicamente el marxista mira al hippie con condescendencia, como diciendo, ay pobrecito, qué ingenuo. Si es que tú no sabes manejarte dentro del sistema, hay que hacer como yo, hay que infiltrarse. En cambio, el hippie mira al marxista diciendo, bueno, pues pensando que algún día despertará de ese sueño horrible, de esa pesadilla en la que vive, de ese sistema cerrado dialéctico, que entrará en crisis y verá la verdad, cosa que no ocurre porque el marxista está subvencionado, el marxista puede sobrevivir perfectamente en el sistema y, de hecho, la manera en que los hippies pueden tener un trabajo digno es volviéndose marxistas culturales, que es, bueno, los que dominan todas estas profesiones subvencionadas por el Estado para hacer el buenismo. Entonces, bueno, es una relación de dependencia, porque los unos necesitan a los otros y hay unas relaciones intrincadas y de hecho, bueno, pues es a veces difícil decir dónde acaba el marxista, dónde empieza el hippie, pero básicamente todo marxista en algún momento tuvo ese ideal que perdió por el camino cuando se metió dentro del sistema y tuvo que aceptar pues, la corrección política y ser modelado por el propio sistema y saber que hay cosas de las cuales no se puede hablar, por ejemplo, la espiritualidad de Jung o de la psicología transpersonal y bueno, todos estos temas que al hippie le interesan pero que no se enseñan como Krishnamurti en la universidad. Es vital que recordéis, por si acaso vuelve a haber algún otro movimiento tipo 15M, que la manera como se manipulan estos movimientos es a través de la agenda, es decir, a través de qué se puede hablar, de qué se va a hablar y de qué no. Por eso, el movimiento 15M fue manipulado
por las personas que moderaban las asambleas, las personas que decidían de qué se hablaba y de qué no, de cómo se profundizaba en un tema o en otro. Os voy a contar dos anécdotas. La primera, que hay un vídeo, si lo podéis ver, está en Vimeo, donde aparezco hablando. Fue la primera vez que me dejaron hablar en el 15M, y eso que hubo como 3 o 4 intentos de personas que estaban dentro para que yo pudiera hablar a la asamblea, y hubo sabotajes siempre. Bueno, pues en el vídeo ese en el que aparezco hablando, que acabo hablando de que va a llegar la amenaza de la invasión extraterrestre y de los meteoritos, tenía una persona detrás todo el rato diciéndome cosas para desconcentrarme. Otro detalle es que este movimiento de la conspirología, ya he dicho que algún día tendrá que convertirse en algo más, en un movimiento político. Y hace unos meses, un compañero del mundo de la conspiración, que no voy a nombrar porque yo creo que no lo hizo con mala intención, me habló de un uruguayo que vino a España a organizar un congreso para que de ahí saliera un partido político. Estuvo 2 meses por aquí en España, no se sabe muy bien de qué vivía, pero desde luego con las trazas que tenía, y yo llegué a decírselo directamente a la cara, este hombre era un infiltrado que quería hacer una especie de 15M, pero de la conspiración. Entonces os voy a decir, si alguna vez surge ese movimiento, primero, desconfiad de las personas que no conozcáis, que hayan surgido de la nada o hace poco tiempo. El que esté ahí tiene que haber estado muchos años. Desconfiad también de cuando empiecen a ponerse el tema Anunnaki, por ejemplo, en toda esta película, porque entonces será cuestión de que quieren desviar la atención de lo fundamental. Siempre hay que jerarquizar y ver cuál es el problema a través del cual se puede llegar a la solución. Y ya por último, me gustaría mencionar una frase una respuesta que me dio el mago argentino José Luis Parise cuando le entrevisté en Madrid hace, no sé, 5 o 6 años, yo creo. Más, 6 años. En aquel momento, bueno, pues había entrado en contacto con el Buddha's Factory, que había fundado un seguidor de mi página, y bueno, pues ya me di cuenta de que de ahí había surgido una secta. Y bueno, como tenía cariño a Fulvio, al fundador, le pregunté a José Luis Parise, porque yo creo que la intención de este hombre era buena. Digo, ¿el mago negro sabe que es un mago negro? Y la respuesta de José Luis Parise, muy inteligente por cierto, me dijo, el mago negro se da cuenta de que lo es cuando ya es demasiado tarde. Bueno, pues esto va para Pablo Iglesias, para Monedero, para Íñigo Errejón y para los dirigentes de Podemos. Creo que teníais buena intención, pero bueno, el sistema os ha absorbido y bueno, está claro que no tenéis ninguna propuesta del ser humano. Si la propuesta es cortarle los cojones a los niños, ponernos un chip, destruir la familia, destruir las relaciones humanas, bueno, pues yo creo que el arroz se os ha pasado. Entonces, bueno, mi mensaje para los niños buenos del hipismo que están alentando todavía, dándole aire a este movimiento moribundo que se apropió y manipuló al 15M, es que, bueno, pues que pongan las cosas claras de una vez y por favor, que nunca más se vuelva a manipular a las buenas personas. Ya es hora de que el binomio buena persona gilipollas deje de estar de moda y que, bueno, detectéis a aquellos que utilizan la corrección política para culpabilizarlos cuando encima no creen en la culpa. Y vamos a hablar de las cosas importantes, vamos a hablar de George Soros, por ejemplo. O sea, ninguna conversación, ningún movimiento político que no empiece por George Soros y la banca sionista tiene ningún sentido. Porque ese es el principio y el final de todos nuestros problemas. Así pues, hasta la próxima, que creo que voy a hablar de deporte. Estoy dándole vueltas a un tema sobre deportes.